Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una conversación pendiente te roba el aire cada vez que la recuerdas, quédate conmigo porque el cielo tiene algo que decir al respecto. Es viernes 14 de agosto y mientras Mercurio en Leo se encuentra exacto con Venus en Libra, el universo te está dando una segunda oportunidad para decir aquello que guardaste. Con Marte en Cáncer tensando la frontera con Neptuno, esa incomodidad que llevas en el pecho no es casualidad, es un empujón cósmico para que sueltes el guión que ensayaste 1000 veces. Hoy, el signo de Acuario lleva la batuta en esta danza de revelaciones y lo que descubras sobre tus propios deseos puede cambiar el tono de tu semana. Vamos a desmenuzar qué significa este cruce de caminos y cómo aprovechar su impulso. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red mucho más densa de la que parece. El Sol en Leo a 21 grados y la Luna en Virgo a 8 grados forman hoy un eje de trabajo práctico. Mientras el Sol te pide brillar, la Luna te exige pulir detalles. Esa tensión se resuelve con Mercurio en conjunción a Júpiter, ambos en Leo, con un orbe de apenas 2,5 grados. No es solo conversación, es una conversación que puede expandir tu panorama laboral o creativo. Lo que digas hoy tiene peso de contrato, pero hay una advertencia clara. Marte en Cáncer en cuadratura con Neptuno retrógrado en Aries con más de 2 grados de orbe desdibuja tus límites emocionales. Cuidado con idealizar a alguien o comprometerte a algo que no puedes sostener. La luna creciente, iluminada solo al 2,3%, te pide acción mínima, pero decidida. No es día de grandes lanzamientos, sino de plantar la semilla exacta. Si necesitas firmar algo, hazlo antes de que la luna forme cuadratura con Urano en Géminis, porque esa tensión trae cambios de última hora. Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados te invitan a revisar, no a avanzar. Y siendo viernes, día de Venus, el trígono de Venus a Urano y a Plutón activa encuentros que rompen esquemas. Acuario, con Neptuno sextil a Plutón, te da claridad para soltar una amistad o redefinir un vínculo. No fuerces nada. Elige una sola acción concreta y hazla con intención. Aries, Saturno retrógrado en tu signo recibe la cuadratura de la luna en Virgo. Esa frustración que te carcome no es paranoia, es tu estructura chocando contra un engranaje que aún no encaja. Marte, tu regente, camina por Cáncer y cuadra a Neptuno. Ojo, hoy confundes impulso con intuición. No agarres el teléfono para soltar lo que piensas a las 2 p.m. El mensaje que mandes en ese estado te va a perseguir 3 días. Venus en Libra sextil a Júpiter en Leo destraba una alianza. Esa persona que te debe un favor, la que esquivas porque te incomoda pedir, tiene la llave de lo que necesitas. Llámala cuando cruces la puerta de tu casa, no después de cenar. Tu energía está alta pero dispersa. El trabajo fluye si eliges una sola batalla, no 3. Termina lo que empezaste el martes, aunque te aburra, porque Saturno te premia con el cierre que buscas. El viernes es de Venus. Usa la noche para algo placentero, no productivo. Mereces eso. Y si algo te sobra hoy, que sea el orgullo. Tauro. Urano en Géminis, a 5 grados exactos, recibe el trígono de Venus en Libra y te despierta con la certeza de que el sofá donde duermes la siesta ya no te sostiene la espalda como antes. Ese crujido en la madera del marco de la cama es la señal, tu cuerpo pide otro ángulo de descanso, y hoy es el día para girar el colchón o mover la mesita de luz. Mientras tanto, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno retrógrado en Aries y eso se siente en la mandíbula cuando aprietas los dientes al revisar el teléfono. No es ansiedad, es el peso de una promesa que hiciste y que te exige cumplimiento. En el trabajo, Mercurio sextil a Venus te da la frase exacta para renegociar algo que quedó flojo. Úsala cuando cruces la puerta de tu oficina, no la guardes. El viernes está regido por Venus, tu regente, así que el placer no es un lujo, es estrategia. Tómate el café con la taza entre ambas manos, sintiendo el calor en las palmas antes de contestar ese mensaje. Lo que decidas con calma hoy, mañana te dará solidez. Géminis. Mercurio, tu regente, a 7 grados de Leo en sextil exacto con Venus y en conjunción con Júpiter. Convierte tu mente en un imán para oportunidades que llegan por duplicado, como si el universo te hablara en 2 idiomas a la vez. Ese impulso de responder con ironía o desviar con otra pregunta. Hoy te conviene transformarlo en una oferta concreta.
sobre todo si alguien toca el tema de un proyecto que dejaste a medias. Viernes de Venus, y con Urano en tu signo formando trígono a ese mismo Venus, la belleza aparece donde menos la buscas, en un mensaje inesperado, en el brillo de alguien que te mira distinto. La luna creciente en Virgo te pide ordenar el caos que llevas dentro, pero no con listas, con gestos. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, deja el teléfono en otra habitación durante 20 minutos y observa qué historia te cuentas sin estímulos. Neptuno retrógrado te nubla con dudas sobre el futuro, pero Mercurio sextil Urano te da la respuesta. La claridad llega hablando, no pensando. Ese 14 de agosto de 1945, cuando se anunció el fin de la guerra, las calles estallaron en celebraciones espontáneas. Tú también tienes algo que celebrar hoy, aunque solo sea tu capacidad de cambiar de opinión sin culpa. Cáncer. Marte a 1.4 grados de tu signo en cuadratura con Neptuno retrógrado en Aries. Hay un cansancio que arrastras desde hace semanas que no es físico, es un límite emocional pidiendo nombre. Esa sensación de haber dado demasiado sin recibir el eco que esperabas tiene ahora una salida concreta. La luna creciente en Virgo ilumina tu casa del trabajo y los hábitos, y Mercurio en Leo sextil a Venus en Libra te da la claridad justa para reorganizar tu espacio sin culpa. No es el día para grandes decisiones de hogar, pero sí para una acción pequeña que devuelva orden. Cambia de lugar la silla donde te sientas a leer, mueve esa planta que ya no te gusta, abre la ventana que siempre dejas cerrada. Ese gesto físico, antes de que anochezca, es un mensaje a tu propia memoria. Puedes soltar sin perder tus raíces. Cuando cruces la puerta de tu cocina, siente el alivio de saber que tu refugio no necesita ser perfecto, solo tuyo. Leo. Mercurio y Júpiter se aprietan en tu signo mientras el Sol te corona a 20 grados. Esa idea que te despertó a las 3 de la madrugada no es ruido, es el guión de tu próximo acto. Tu mente y tu suerte aliadas por sextil con Venus en Libra significa que lo que digas hoy con gracia abre puertas que creías cerradas. En el amor, una conversación pendiente se resuelve con elegancia si la inicias tú primero, no esperando a que el otro dé el paso. En tu reino laboral, la luna nueva en Virgo te pide ordenar el caos que toleraste de más. Ese proyecto a medias reclama tu firma regia. Ten cuidado con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno. La fatiga puede disfrazarse de inspiración. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, detente y respira profundo antes de decidir nada importante. Llama a esa persona con la que compartes visión creativa y propone el plan que guardas en el bolsillo. Tu luz no se negocia, se administra. Hoy, Leo, el escenario es tuyo, ocúpalo sin pedir permiso. Virgo. La luna nueva en tu signo, apenas a 8 grados, se enreda en cuadratura con Urano, y esa inquietud que te despierta a las 3 de la madrugada tiene nombre. Tu cuerpo sabe que algo necesita reacomodarse, pero tu mente aún no encuentra la pieza exacta. Es viernes, día de Venus, y tu regente Mercurio en Leo sextila a Venus en Libra desde tus casas de comunicación y valores. Ese mensaje que has redactado y borrado 3 veces, el que pide ajustar un acuerdo o devolver un favor, hoy fluye con una claridad que no tendrá mañana. Hay una conversación pendiente que no requiere gran estrategia, solo precisión quirúrgica. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno, así que no confundas el impulso de arreglar todo con la necesidad de arreglar lo que de verdad importa. Tu espalda, tus hombros, ese nudo que aparece cuando evitas decir lo que piensas. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, deja lo que estés haciendo y responde ese pendiente. La luna en tu signo te da la lengua afilada, pero también la mirada limpia para ver qué merece quedarse. Afinar hoy es un acto de amor propio. Libra. Venus en tu signo a casi 7 grados, despierta en sextil exacto con Mercurio en Leo. Esa palabra que no dijiste ayer tiene una segunda oportunidad, y esta vez sale con la elegancia que solo tú sabes darle. Es viernes, el día de tu regente, y el cosmos te pide que no te quedes en el análisis. Hay una conversación pendiente donde el otro lado ya dio el primer paso, solo falta que tú pongas el pie en el umbral. En el trabajo, la cuadratura de Marte en Cáncer contra Neptuno en Aries te hace sentir que cargas con la energía de todo. Es menos con la tuya.
Pero el trígono de Venus con Urano en Géminis rompe el patrón. Alguien inesperado te ofrece una salida que no habías considerado. No la descartes por imperfecta. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, ahí está tu señal. Respira hondo y envía ese mensaje que deja de pesar en cuanto sale. El equilibrio no es quietud, es movimiento calibrado. Tu balanza hoy se inclina hacia el valor, no hacia la duda. Escorpio. Marte en Cáncer a 1.4 grados cuadra a Neptuno retrógrado en Aries, y esa tensión en tu cuello no es del clima, es la rabia que dejaste pasar hace 6 días cuando alguien cruzó tu límite y tú, por estrategia o cansancio, tragaste salí. Va. Viernes regido por Venus, y ella en Libra a 6.8 grados trígono a Plutón en Acuario. El poder que sientes que perdiste en esa conversación postergada vuelve a ti, pero no con palabras, con presencia. No necesitas reclamar nada, necesitas ocupar el espacio que cediste. Mercurio en Leo a 7.1 grados sextil exacto a Venus. Hay un mensaje que borraste a las 2 a.m. y hoy el cosmos te dice que no lo reenvíes. Lo que se dijo, se dijo. Tu energía no va ahí. En el trabajo, la luna creciente en Virgo te pide cerrar un hilo administrativo, esa suscripción que ya no usas, ese archivo que guardaste por miedo. Bórralo. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, deja el teléfono en otra habitación y siente el alivio de no estar en guardia. Ese impulso reprimido tiene ventana entre el mediodía y las 3 p.m. Úsalo para mover tu cuerpo, no para revivir la pelea. Tu poder nunca fue ser el más fuerte, fue ser el que no necesita ganar. Sagitario. Con Mercurio rozando a Júpiter en Leo a menos de 3 grados, tu mente ya no se conforma con lo que tiene enfrente. Esa idea que te despertó a las 3 de la madrugada tiene más peso del que le diste. Venus en Libra sextil a Júpiter desde tu casa de comunicación empuja esa misma chispa hacia una conversación que, si la inicias, te abre una puerta que creías cerrada. El viernes regido por Venus juega a tu favor. No es día para cuadrar números, sino para sembrar entusiasmo donde otros ven rutina. En el trabajo, tu instinto de lanzarte al siguiente proyecto choca con Marte en Cáncer cuadrando en Neptuno. Cuidado con prometer plazos que dependen de terceros. La energía está, pero hoy rinde más si la diriges hacia un solo frente. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, deja el teléfono en otra habitación y dedica 20 minutos a esbozar esa idea sin filtros. El horizonte que ves no es espejismo, es tu próximo territorio. Capricornio. La luna nueva en Virgo a 8 grados activa tu casa del trabajo diario y esa lista mental que llevas desde el lunes por fin tiene un primer ítem que puedes tachar sin excusas. Saturno retrógrado en Aries sigue presionando tu zona de colaboraciones, así que ojo con quien promete ayuda pero solo suma carga. Mercurio en Leo sextil a Venus en Libra te da una ventana limpia para negociar recursos compartidos. Si hay un presupuesto, un sueldo o un plazo que redefinir, hazlo hoy al mediodía cuando tu energía mental rinde al máximo. En el amor, Venus trígono a Urano sugiere que un plan de último minuto rompe la rutina sin desordenar tu estructura. No fuerces la conversación incómoda, deja que el otro dé el paso. Tu cuerpo pide movimiento real. Camina 20 minutos después de comer y vuelve al escritorio con la cabeza despejada. El siguiente paso firme es el que ya sabes, no el que estás inventando. Antes de que anochezca, esa base que dudabas sostener se confirma sola. Acuario. Ese impulso que te despierta a las 3 a.m. y te muestra el futuro antes que nadie tiene nombre. Plutón retrógrado a 3.5 grados en tu signo, excavando verdades que ya no necesitan permiso. Hoy el viernes vestido de Venus te regala un trígono con Urano en Géminis y la red que tejiste en silencio empieza a vibrar con un mensaje que llega de afuera. No es casualidad que Mercurio en Leo sextil a Venus en Libra te traiga la palabra exacta para un proyecto estancado. Esa idea que parecía rota se reconfigura como circuito nuevo. En el amor, tu distancia habitual se vuelve imán. Alguien nota que no estás y eso juega a tu favor. En lo laboral, el patrón que otros no ven aún, tú ya lo trazaste. Hoy es el día para nombrarlo en voz alta. Saturno retrógrado en Aries te pide no forzar la puerta, sino ajustar la cerradura. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, respira hondo y decide una sola cosa que sueltas para siempre.
Ese gesto es la chispa, tu libertad no es un grito, es una frecuencia. Piscis. Mercurio en Leo sextil a Venus en Libra, exacto. Dibuja un puente entre tu palabra y tu deseo. Esa idea que te despertó a las 3 de la madrugada tiene permiso de aterrizar hoy, pero solo si la dices en voz alta antes de que el primer café se enfríe. La luna creciente en Virgo, apenas un 2%, ilumina tu casa del trabajo y la rutina. No es día de planear, es día de ejecutar un solo gesto concreto que llevas semanas posponiendo. Ese mensaje que borraste sin enviar, esa llamada que te da vergüenza hacer. Marte en Cáncer, cuadrando a Neptuno retrógrado, Hado te nubla con el miedo a molestar, pero el sextil de Mercurio te da la llave. Escribe 3 palabras, solo 3, y alas. No necesitas el discurso completo. En el amor, Venus trígono a Urano abre una puerta inesperada. Alguien que no esperabas se acerca con una oferta que rompe tu guión. No la analices, respóndele con la misma espontaneidad. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación. Tu energía se recarga en silencio, no en pantallas. La marea ya sube. El sol en Leo, despidiendo el día junto a la luna creciente, te deja una tarea clara. Soltar esa conversación que llevas ensayando en la cabeza desde hace horas, esa que no vas a tener. Suelta el puño con el que la sostienes, abre la mano y deja caer el peso. La noche invita a que el pecho respire sin guión. Si puedes, sal un momento a la calle, siente el aire fresco en la nuca y mira la luna creciendo. Está ahí para recordarte que lo que empieza no necesita ser perfecto, solo necesita que lo dejes empezar. Cierra los ojos, nombra en silencio una sola cosa que si quieres llevar a mañana y suelta el resto. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.